Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poco de la fiscalización ambiental en las actividades de hidrocarburos. Lo que yo quiero es que antes de empezar tengamos claro qué cosa es lo que puede originar, no sé si se escucha bien, qué cosa puede originar que yo tenga una sanción. ¿Qué puede, digamos, qué debe haber de manera normativa para que yo sea sujeto a sanción? Ustedes deben tener claro que para que te puedan sancionar hay 3 elementos clave. El primer elemento es disponer de una obligación ambiental. Y esa fuente de obligaciones ambientales, vamos a ver en la clase que son de varios tipos. Todo esto me genera obligación ambiental. Una norma sectorial, una norma transversal, lo que dice mi estudio ambiental o algún mandato que haya por una medida administrativa, ¿verdad? El segundo elemento que uno debe tener es lo que es un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es un procedimiento administrativo sancionador? Es un reglamento, normalmente una norma, un dispositivo legal, que establece la parte procedimental para la imposición de una sanción. Y por último, para que se pueda sancionar, tiene que haber una tipificación de infracción. ¿Qué significa? De que tenga que haber alguna norma, ¿no? Un dispositivo legal que establece para, por decir, no entregar los manifiestos en la fecha programada en la norma de residuos, eso es una multa, una amonestación, lo que corresponde. Entonces, tiene que haber los 3 elementos para que pueda ser alguien sujeto a sanción, ¿no? Si no hay, simplemente no se puede sancionar. Eso no significa que no haya incumplimiento. Por ejemplo, un caso donde uno puede ver este elemento de manera más clara es con la obligación que tienen todos de entregar los informes de significación de sitios contaminados. Ese fue un dispositivo que estableció el Ministerio del Ambiente en 2013, ¿verdad? Y luego en sus modificaciones en los años siguientes, y estableció 2 años para que todos los titulares, incluyendo las actividades de hidrocarburos, entreguen sus informes de identificación de sitios contaminados. Y eso venció en 2015. Si bien es cierto, está en la norma, hay un procedimiento que tiene OEFA, pero eso no se tipificó. O sea, hoy por hoy no me pueden sancionar. Hay un incumplimiento, sí, pero no hay una sanción formal sobre el incumplimiento. Entonces, solamente vamos a hacer algunos conceptos muy rápidos para entender cómo vamos a arribar al tema de la fiscalización. En el caso del tema ambiental hay 2 elementos clave. Una definición de lo que es ambiente y lo que es sujeto a protección, que es el entorno que nos rodea, es ese ambiente donde está la parte viva, la parte no viva, los componentes abióticos, los componentes biológicos y obviamente los aspectos sociales. Toda esa interrelación nosotros llamamos como ambiente. Pero también existen otros elementos que son depositados por la actividad humana y que pueden interferir con la salud y el bienestar de las personas o de los animales. Eso que nosotros llamamos contaminación. Entonces, ¿cuál es la definición legal de contaminación? Es la presencia de sustancias nocivas en cualquier matriz ambiental, sea matriz agua, aire o suelo, y que pueden interferir con el bienestar de nosotros, las personas o los ecosistemas. Entonces, esto es lo que normalmente se regula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros regulamos? La actividad humana. ¿Y cómo regulamos las actividades humanas, las actividades económicas? A través de los reglamentos de protección ambiental. Y si nosotros vamos un poquito más allá, en el caso de hidrocarburos, tenemos una historia en el tema de regulación en materia de protección ambiental. De la norma más antigua del año 96 hasta la última del año 2018, que fue una modificatoria de la norma del 2014. Entonces, siempre lo que se van a regular en el caso peruano son las actividades económicas, ¿no? Yo regulo la actividad económica para ver si de esa forma yo puedo reducir su implicancia ambiental en este ambiente que necesitamos proteger. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a marzo, por ejemplo, y que a la fecha estamos sabiendo, no ha variado? Casi todos los ministerios o todas las autoridades competentes en materia del sistema de evaluación de impacto ambiental, que son el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción, Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior, algunas de ellas tienen instrumentos, reglamentos de protección ambiental. ¿Qué son los reglamentos de protección ambiental? Son las reglas
que tienen los sectores para regular las actividades, ¿no? Nuevamente, porque es importante entender esto, porque este es el punto de partida para saber cuáles son mis obligaciones ambientales. Y si nosotros vamos a entrar a la actividad de hidrocarburos, lo primero que yo tengo que saber es cuáles son las reglas en materia de hidrocarburos, ¿verdad? Y si uno mira la pantalla va a ver que en el caso de hidrocarburos tenemos el Decreto Supremo 039 del 2014, que estableció los temas importantes en materia de hidrocarburos, tanto los lineamientos de política como los tipos de instrumentos de gestión ambiental. Y por otro lado, como les mencioné al inicio de clase, nosotros tenemos que tener claridad que la OEFA tiene tanto el PAS, que es el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador, que son las reglas cómo yo voy a actuar como autoridad de fiscalización, y la tipificación de infracciones. En el caso de hidrocarburos, vamos a ver que hay como hasta 3 tipificaciones. Una asociada a las regulaciones inherentes a las actividades de hidrocarburos, que es la 039. Hay otra tipificación asociada a los temas de sitios contaminados. En el caso de hidrocarburos tenemos algo distinto a los demás sectores. El gobierno peruano en el año 2015 sacó una ley que estableció la necesidad de que se cree un fondo de contingencias para la remediación ambiental de aquellos sitios impactados por las actividades de hidrocarburos, y el no hacerlo, en el caso de hidrocarburos, sí tiene una tipificación expresa. Entonces, en el caso de hidrocarburos, digamos que hay un poquito más de regulación que no tienen otros sectores como este fondo para la remediación ambiental. Por eso es muy importante que ustedes conozcan, nuevamente la regla es, tengo que tener el reglamento de protección ambiental, tengo que ver si la autoridad que me va a fiscalizar tiene PAS, procedimiento administrativo sancionador, y por último tengo que saber si hay una tipificación de esas obligaciones. En el caso de hidrocarburos tenemos el reglamento de la 039 del 2014, la 039 del 2016, que es el DECID del Fondo de Contingencia, y el OEFA tiene ambas tipificaciones ya reguladas. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que la regulación ambiental en el Perú tenemos autoridades sectoriales, por ejemplo, las actividades de hidrocarburos las regula el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Autoridades transversales, que son aquellas que dan reglas para todos los sectores, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente regula el tema de residuos sólidos, pero el Ministerio del Ambiente no va a supervisar el tema de residuos sólidos. ¿Quién lo va a hacer? El OEFA, ¿verdad? Cuando vaya el OEFA a supervisar, a fiscalizar, él va a vigilar, va a revisar las obligaciones, cumplimiento de obligaciones sectoriales que vengan del Ministerio de Energía y Minas, y las obligaciones transversales que se emanan del Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos autoridades sectoriales que regulan la actividad, autoridades transversales. ¿Quiénes son autoridades transversales? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, porque ellos establecen reglas sobre aspectos que son transversales a cualquiera. Si yo voy a hacer un proyecto en área protegida, mis reglas para el tema del área protegida establece CERNAM. No importa cualquiera que sea la actividad, son reglas de CERNAM. Igual, si yo voy a hacer un tema sobre recurso hídrico, mis reglas las establece la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Y por último, también tenemos que tener claro que hay autoridades locales, que son aquellas que nos dan algún título habilitante, que puede ser, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, algo más pequeño, que normalmente la autoridad de fiscalización lo puede pedir. Normalmente en las supervisiones uno ve en las actas de supervisión que se pide, pero no es que lo va a fiscalizar, simplemente para saber si dispone con estas obligaciones, con estos cumplimientos. En este contexto, entonces tenemos autoridades sectoriales, autoridades transversales. Obviamente el Ministerio del Ambiente nace en el 2008, pero ¿cuál es su rol más importante? Este articulador, este rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Y qué significa rector? Significa aquel que conduce lo del sistema. Por eso que nosotros hemos tenido este salto cuántico, ¿no? De primera generación ha sido la evaluación ambiental y la fiscalización ambiental totalmente sectorial. ¿Quién hacía todo? El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas aprobaba los estudios de impacto ambiental y también hacía la supervisión de las actividades. En el caso de la supervisión de hidrocarburos, esta luego pasó al CINERMI, al CINER, que luego se convirtió en CINERMIN, y por último, hoy por hoy, esa acción de fiscalización la tiene el OEFA, ¿verdad?
En el caso, digamos, de la evaluación también, la evaluación ambiental nació en emisiones GIMINAS, pero para los estudios de impacto ambiental detallados, específicamente los detallados, hoy por hoy lo tiene SENACE. En el futuro, todos los sectores van a tener la evaluación ambiental en SENACE y la fiscalización ambiental en el OESO. Y eso va a ser un proceso de los siguientes años. Un tema importante y solamente para que se den cuenta de la magnitud de la supervisión, cuando alguien va a supervisar una actividad de hidrocarburos, por ejemplo nosotros cuando vamos a evaluar un estudio ambiental y el OESA luego lo va a verificar en campo, se debe tener claro que hay una variedad de instrumentos ambientales. Todo el mundo habla solamente del estudio ambiental como si fuera el único instrumento ambiental, pero en la práctica existen más estudios ambientales que uno debe saber que son necesarios, que son necesarios disponer, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de estudios ambientales, ¿no? Si lo podemos enmarcar. Aquellos que permiten, digamos, controlar una condición del ambiente o mejorar el desempeño de una actividad, por ejemplo, lo que se llaman comando-control. Imagínense ustedes, yo tengo varias actividades de pronto de hidrocarburos, o varias actividades de hidrocarburos en una misma cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué hago yo para controlar que esa cuenca puede tener una afectación? ¿Qué hago yo? Yo puedo regular un límite máximo permisible. Y le aplico a todas mis actividades para que regular la cantidad de descarga, obviamente de tipo contaminante, que va a ir a esa cuenca hidrográfica. Entonces, o puede ser de que, como pasó en los años anteriores, yo lo que quiero es tratar de mejorar el desempeño de las actividades porque no tienen reglas ambientales. ¿Qué hago? Les pido un proceso de adecuación ambiental, esos son los PAMA. Hoy por hoy, por ejemplo, existen muchas actividades que han desarrollado sus servicios sin contar con la certificación ambiental, y eso tenemos un caso de los grifos, por ejemplo. No, los grifos han empezado a operar sin tener estudio ambiental de origen. Y entonces, esas acciones de regularización, hoy día en el caso de hidrocarburos se llaman los planes ambientales detallados, los PAD. Los PAD es un instrumento comando-control que lo que pretende es regularizar, adecuar ambientalmente las actividades. Los PAD en el caso de grifos, y es me dice que tienen que saber, ellos tenían que entregar y muchas otras actividades. El año pasado, muchos de ellos han entregado sus PAD, y en el caso de unidades mayores, que son lotes petroleros, también tenían que entregarlo en abril, pero por la coyuntura política, lo más probable es que ya no está publicado, esto se va a tener que dilatar un poquito más, ¿no? Entonces, normalmente los comandos control son aquellos instrumentos de gestión ambiental que yo doy para, como su mismo nombre dice, controlar una condición del entorno. En el caso que yo ya sé la implicancia ambiental de un proyecto, y entonces, como yo conozco qué va a pasar, lo que trato es de minimizar, reducir, mitigar o compensar ese posible implicancia ambiental, ese posible impacto, ¿no? Ese tipo de instrumentos se llaman preventivos, y uno de los que ustedes conocen más es el estudio de impacto ambiental. Después tenemos por último los instrumentos de restauración, que son aquellos que frente a una condición del entorno yo quiero revertirla, ¿no? Llevarla a una condición aceptable. En este caso tenemos, por ejemplo, los planes de abandono en el caso de hidrocarburos, o los planes de rehabilitación en el caso de hidrocarburos, donde hay un derrame, yo apliqué mi plan de contingencia, no es suficiente y tengo que remediar el suelo. Yo todavía no sé qué técnica lo voy a hacer, pero tengo que remediar el suelo, y para hacer eso requiere un estudio ambiental. Ese estudio ambiental es un plan de rehabilitación. Entonces, en el caso de hidrocarburos tenemos el comando control, tenemos los PAD, planes ambientales detallados, tenemos lo de prevención, que son los estudios de los EIA, la declaración de impacto ambiental, y en el de restauración tenemos los planes de abandono, parcial o total, en verdad que no utilizamos ese término, pero se entiende un plan de abandono, si no lo precisas es total, y los planes de rehabilitación. Ahora, otro elemento importante en hidrocarburos, que son parte de las obligaciones que vamos a mirar rápidamente, que son los estándares de calidad ambiental. En el caso de hidrocarburos, nosotros tenemos regulado tanto los LMPs o límites máximos permisibles para efluentes y para emisiones.
sí tenemos las dos reglas ambientales. Sin embargo, con las regulaciones que salieron en el 2017, establecieron algunos cambios en el estándar ambiental. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en algunos casos y la mayoría de estaciones de servicio, lo que nos piden muchísimo es la actualización de sus programas de monitoreo. Los estudios ambientales antiguos de grifos, por ejemplo, empezaron con un estudio de impacto ambiental, un EIA, pero era un tema absurdo porque era algo pequeño. Sin embargo, se pedía un estudio demasiado profundo, y lo más curioso era que en la estación de un grifo, por ejemplo, ustedes han visto los grifos tienen sus islas, tienen los dispensadores, que son los sitios donde tú te estacionas y viene la persona que atiende el grifo y te surte de combustible, tanto líquidos como de la zona de gas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pensó en esos años? En los años 2004, 2005, hasta el 2016, 17, en algunos casos, se le ponía puntos de monitoreo de calidad de aire a todas las islas, o sea, todas las áreas donde uno se estaciona. Pero en realidad lo que estaban midiendo era más ocupacional que ambiental, ¿verdad? Entonces, en verdad, en muchos estudios ambientales de grifos tenían pues 18 puntos de monitoreo que no necesariamente eran representativos para calidad ambiental. ¿Qué otra cosa no sucedía? Y es un tema interesante de los nuevos estándares ambientales, que la norma establece que yo debo monitorear lo que yo emito, lo que yo descargo. Entonces, si yo soy una actividad de hidrocarburos, yo debo tener claro qué cosa es lo que yo emito al ambiente. El tema de la combustión de los vehículos es una externalidad de las actividades que van a adquirir el combustible, pero no es que el grifo emita o tenga una chimenea de combustión. Por eso es que técnicamente los grifos monitorean, si tienen combustible líquido, monitorean benceno, porque es lo más representativo por la carga de combustibles, que es lo que sí podrían tener. Y aún así, ¿no? En cambio, si yo vendo gas natural, GND o GLP, obviamente no podría monitorear benceno. Ahí yo no tengo ningún parámetro de control a nivel de ambiental, ¿verdad? Entonces, y solamente se requiere 2 puntos de monitoreo, tanto sotavento como barlovento. Entonces, esos conceptos son los nuevos estándares ambientales. En el caso de agua, si bien es cierto ha habido cambios, pero debemos entender claramente que yo debo medir aquello a lo que está asociado a mi actividad. Entonces, y esa es una regla de los nuevos estándares de calidad ambiental. En el caso de ECA para agua, hay 3 elementos clave que ustedes deben saber para su aplicación. El primero, que el ECA para agua se mide en función de la ubicación, de dónde voy a verter. Entonces, para eso, ¿qué es lo primero que tienen que conocer? La categoría de cuerpo de agua. Si yo conozco la categoría, yo voy a la clasificación de marina costera o a las de aguas superficiales continentales, yo digo, voy a vertir al río Rima, pues veo qué categoría estoy, categoría 2, categoría 3. Primer, checking. Segundo, ¿qué es lo que debo saber yo? Que es muy importante, ¿qué parámetros voy a verter? Si ustedes van al protocolo del ANA, el ANA en su protocolo en la página 24, 25, sería bueno que la revisen, ahí están, dependiendo de la actividad, qué parámetros van a medir. En el caso de hidrocarburos, que es lo que se mide nuevamente, de pHs, porque es lo que normalmente podría ser una descarga de esta actividad. Entonces, pues es muy importante conocer estos 2 temas de los nuevos estándares ambientales. ¿Para qué le va a servir? Para que ustedes puedan actualizar sus programas de monitoreo. En el caso del agua, del ECA agua, también establece excepciones. Cuando yo no puedo medir ECA, ¿no? Por ejemplo, en ambientes donde los subsuelos tienen altos niveles de minerales, obviamente, si voy a medir minerales de manera natural, estos van a estar superados. O por fenómenos extremos, si yo tengo un deslizamiento, una inundación que genera gran cantidad de barro, por ejemplo, sería absurdo que yo pretenda medir un estándar ambiental. O cuando hay un desbalance de nutrientes por efecto de lo que son las mareas rojas, ¿no? Entonces, esos son casos donde no aplica el estándar ambiental. Ahora, ¿qué es lo que también deben conocer, ¿no? En el caso de los ECAs, todos los ECAs, es una regla de todito, se estableció en la norma ECA agua, ECA aire y ECA suelo, que fueron modificados en 2017,
se estableció como regla que para los instrumentos preventivos ingresara el estándar ambiental cuando ellos actualicen o modifiquen los mismos. Entonces, por eso es que hay algunos estudios ambientales que siempre se le dice a los titulares, señores, tienes que actualizar o modificar tu estudio, o sea, acortar, no medir todos los parámetros, sino los que son representativos de la actividad. Y obviamente esto va a hacer que el control sea mucho más adecuado que medir, digamos, toda la tabla periódica, ¿verdad? Eso es para los preventivos. Para el caso de los correctivos, el Ministerio del Ambiente lo que hizo fue encargar a cada autoridad sectorial que regule la actividad. En el caso de hidrocarburos, el único que se focalizó su elaboración es el tema del estándar de calidad ambiental para suelo. En el caso del agua, no es tan relevante en la medida de que cuando uno descarga sus vertidos a la alcantarilla, ya se le fue a la competencia de la parte ambiental. Queda regulado por los valores máximos de admisibilidad. Entonces, normalmente los sectores de estas tres normas que tenían que regularse, aire, agua y suelo, han priorizado cuál es la más importante para su actividad. En el caso de hidrocarburos, para nosotros el más importante es suelo, ¿no? En virtud que lo más probable de una actividad de hidrocarburos es que pueda tener un derrame y este derrame pueda generar una afectación al componente suelo. En el caso del aire es muy similar al agua, en la virtud de que yo tengo que conocer qué parámetros emito, ¿verdad? Para el caso de la actividad de grifos, por ejemplo, se mide benceno cuando tiene combustibles líquidos. Para el caso de empresas que tienen, por ejemplo, algunos niveles de, digamos, algunas calderas o equipos que tienen alguna quema de combustible para hacer funcionar la refinería o lo que sea, se mide gases de combustión, material particulado, y bueno, y plomo y plomo y material particulado, ¿no? Hay algunas actividades en algunos países que también miden mercurio, en el caso de, por ejemplo, procesamiento de gas, ¿no? Por eso es muy importante entender cuál es la naturaleza que tenemos. Si el gas tiene obviamente mercurio y luego va a ser quemado, obviamente sí tendría que hacer una medición de este elemento. Tema muy importante, sale la norma y la norma establece un plazo para hacer el protocolo. El protocolo ya se aprobó el año pasado, a finales casi de año. Por lo tanto, hoy por hoy yo tengo que monitorear aquello que está asociado a mi actividad. Establecí un plazo de 80 días, pero como le dije, el decreto supremo 010 del año pasado del Ministerio del Ambiente ya aprobó este protocolo. Para el caso del ruido, sí es un tema muy importante para la actividad de hidrocarburos. Todas las estaciones de registro se le pide, se le exige medición de ruido, en virtud más que nada de las áreas de compresión, de cuando vende combustibles, cuando vende gases, porque eso ayuda muchísimo al control de la actividad. Ahora, acá hay un tema importante. En el caso de agua hay un protocolo del ANA, en el caso de aire hay un protocolo del Ministerio del Ambiente. En el caso del ruido, la norma es muy antigua, es del año 2003, hace 17 años. Lamentablemente, hasta ahora no salió el protocolo. El Ministerio del Ambiente tuvo una iniciativa en 2016, sacó a consulta pública un protocolo, pero nunca se aprobó. Entonces, lo que se tiene hoy simplemente es lo que dice la norma, se utiliza una norma técnica peruana en base a la ISO del año 96 sobre acústica. Y esta norma ustedes la pueden revisar, hay una publicación que salió el año 2017, casi a finales de año del 2017, que actualizó esta norma técnica peruana. En el caso de agua, aire, se pide mucho laboratorio acreditado. En el caso de ruido también se está pidiendo, pero aquí es muy distinto, señores. Hay que ser bastante técnicos en esta materia. En el caso de ruido, eso se mide pues en espacio de 15 minutos de medición con un sonómetro clase 1 o clase 2. Tiene que haber un equipo calibrado, ¿verdad? Esto es muy importante para yo poder hacer un contraste con el estándar ambiental. Lo que sí yo siempre veo cuando revisamos estudios ambientales que lo miden no cumpliendo el protocolo, ¿no? El protocolo establece nocturno a partir de las 10 de la noche y normalmente hacen mediciones, digamos, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando técnicamente, de acuerdo al protocolo, todavía no sería horario nocturno. Entonces,
Acá hay que tener bastante claridad y conocimiento de cada protocolo. Por eso yo les sugiero, descarguen donde ustedes conozcan la forma de medir cada estándar ambiental. En el caso del suelo, es uno de los decretos supremos, esto salió en diciembre, el 1 de diciembre, hacía algo interesante porque a diferencia de la matriz de agua y de aire, donde son matrices muy móviles, el suelo no se mueve tan fácilmente. Entonces, por eso es que sale la norma de estándar de calidad ambiental de suelo y también sale la norma para lo que son la gestión de sitios contaminados. Porque si fuera tan móvil, eso se podría diluir fácilmente, pero en el suelo los elementos se mueven mucho más lentamente, la velocidad es mucho más lenta. Nuevamente, mismo criterio, yo mido lo que yo potencialmente podría incorporar al suelo. Acá hay un tema de fondo, ¿no? En el caso del suelo, uno lo tiene que ver como un seguro, porque yo voy a poner mi planta hoy y lo más que debo hacer es tratar de identificar todos los sitios, si es que existen sitios contaminados en mi planta, mi planta en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que luego cuando yo me quiera ir, yo termine mi grifo, ¿verdad? Y deje de funcionar mi grifo, mi estación de servicio, la autoridad de fiscalización va a chequear mi plan de abandono. Y por lo tanto, mi plan de abandono lo van a contrastar ¿con qué? Con los niveles de fondo. Por eso es muy importante que en el estudio ambiental de origen se establezca claramente bien definida la malla de los cuales ustedes extraerían los valores de niveles de fondo. Si es que ustedes no establecen eso, ese seguro hoy, en 20 años van a tener que remediar porque no va a haber evidencia de contraste. Nosotros vemos que algunos titulares sacan 1 punto, 2 puntos y dicen, este es mi nivel de fondo. Pero nosotros siempre le decimos, haz una buena revisión consciente de todos los sitios que tú potencialmente podrías tener, identificar a priori antes que luego en 20 años tengas que reparar algo que tú no afectaste. Entonces, ¿qué parámetros normalmente yo veo en hidrocarburos? Yo veo fracciones, yo veo F1, F2, F3. Yo en algunos casos, dependiendo de la actividad económica, si estoy en exploración, yo puedo tener varios también por el tema de la baritina que se utiliza, o algunos metales, depende si yo estoy en producción, más probable es que tenga fracciones, ¿no? Acá hay un tema interesante. En el caso del agua, normalmente se mide en TPH, que es TPH de hidrocarburos totales de petróleo. O sea, yo lo mido en toda la gama completita. En el caso del suelo, el hidrocarburo tiene movilidades distintas, ¿no? Entonces, dentro del hidrocarburo, es como, acuérdense en la época de colegio, el hidrocarburo tiene un montón de fracciones, ¿no? Fracciones ligeras, fracciones medias, fracciones pesadas y fracciones ultra pesadas. Cuando yo tengo una fracción ligera, ¿no? Que son parte del benceno, de los gases, de la primera fracción de hidrocarburos, son aquellas que son altamente tóxicas, ¿no? Muchas de ellas son cancerígenas. Sin embargo, tienen una característica muy importante, que se degradan muy fácilmente. O sea, cuando entran en contacto con el ambiente, se degradan fácilmente. En cambio, existen otras, las fracciones medias, pesadas, obviamente, y las muy pesadas, que se degradan menos, ¿no? Entonces, conforme aumenta su peso molecular, se degradan menos en el ambiente. Por ejemplo, ustedes si están frente a una pista, ¿no? Una carretera, ustedes ven que eso es asfalto. Eso también es hidrocarburos. Pero ustedes lo pueden tocar, se van a ensuciar, pero no es tóxico ya. Porque es la fracción más pesada, no se degrada, pero ya no es tóxico. En cambio, las primeras fracciones son altamente tóxicas, ¿no? Entonces, hay una manera distinta de respuesta. Por eso es que en el caso del suelo, ustedes van a ver que tienen un valor para fracción ligera, un valor para fracción media y un valor para fracción pesada, ¿no? Fracción ligera es de carbono 6 a carbono 10, de carbono 10 a 28 y de 28 hasta 40. Pero hay otra fracción F4 que son estas grandes, de gran peso molecular, que no se degradan en el ambiente, pero no son tóxicas, ¿no? De la mirada de ingesta, ¿no? O de contacto. Sin embargo, son barreras naturales, físicas, y visualmente pues tienen una implicancia en la parte visual de lo que nosotros vemos día a día. Entonces,
En el caso del suelo, puede ser muy interesante que se tenga que conocer siempre el nivel de fondo. Yo tengo que determinar el nivel de fondo. ¿Cómo lo determino? Tengo mi terreno donde voy a hacer mi actividad y tengo que ir a una zona cercana a mi terreno, similitud de mi terreno, donde yo voy a tener como si fuera la zona no intervenida. Ese es mi nivel de fondo. Puede ser que en esa zona no intervenida ya esté el valor alto. No, eso pasa, y en Perú va a pasar mucho en el nivel de metales. No se olviden que Perú es un país que tiene mucha mineralogía, ¿no? En el caso de hidrocarburos es menos probable. Nuevamente, el sector, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, salió a consulta pública una regulación para el tema, una propuesta de regulación para el tema del ECA para suelo, obviamente sectorial. Esta regulación todavía está en discusión con el Ministerio del Ambiente. Una vez que se tenga la opinión favorable, que es un proceso, obviamente esta tendría que ser aprobada y dada pues, para que se use. En el año 2017, salió el decreto supremo 012 que establece esta importancia de tener esta relación entre contaminantes, receptores y rutas y vías de exposición. ¿Qué son los contaminantes? Aquellos parámetros que nosotros identificamos en nuestra actividad. Si yo soy una actividad de hidrocarburos, lo más probable es que los contaminantes van a estar asociados a plantas metales, dependiendo de la actividad, asociado a fracciones de hidrocarburos, ¿verdad? ¿Quiénes son mis receptores? Pueden ser de 3 tipos, no se olviden. El primer receptor son la población. Segundo receptor, ¿quiénes son? Son la parte biológica, la flora y fauna del entorno. Y el otro receptor son los medios abióticos, o sea, el agua y el suelo. Estos 3 son importantísimos para ver cuál es la implicancia del riesgo. Sin embargo, hay un elemento importante. Lo primero que yo tengo que chequear son vías de transporte o mecanismos de transporte. ¿Qué son mecanismos de transporte? ¿Por dónde va el contaminante? Si ustedes ven la pantalla se van a dar cuenta que estoy haciendo una actividad de perforación, ¿no es cierto? Y el contaminante se va a ir por el aire. Ese es su mecanismo de transporte. Pero también puede ser que yo tenga un derrame y que el mecanismo de transporte sea por el agua subterránea. Segundo tema muy importante, una cosa es el mecanismo de transporte y otra cosa es la vía de ingreso. ¿Qué cosa es la vía de ingreso? ¿Cómo se va a asumir por la persona? Uno va a ser por ingesta, eso puede ser porque la persona utilice el agua contaminada para su consumo, o por la vía aérea, que la persona camine y aspire y simplemente se contamine. Entonces, esas son las vías de ingreso y los mecanismos de transporte, no se confundan. Entonces, el mecanismo de transporte, ¿por dónde va el contaminante? ¿Qué cosa es la vía de ingreso? Normalmente puede ser ingestión, dérmico o inhalación. Y ingestión también tenemos que entender que puede ser un mecanismo de transporte, por ejemplo, una fruta. Yo tengo un contaminante en el suelo, se va la fruta, yo como la fruta, mi mecanismo de transporte, ¿cuál es? De fruta. ¿Cuál es la vía de ingreso? Ingesta, ¿no? Okay, entonces, ese es un tema relevante para los planes del plan dirigido a la remediación. Entonces, cuando yo tengo un área que quiero remediar, yo voy a hacer un plan dirigido a la remediación, que es un instrumento de gestión ambiental y que se va a regular con los estándares ambientales. Para hacer este plan, yo voy a tener 3 partes: fase de identificación, fase de caracterización y plan dirigido a la remediación. Antes, simplemente en la identificación sí o sí tomaba muestra. Hoy día se pide que también se haga una evaluación preliminar. ¿Qué cosa es? Una investigación histórica, qué actividades estuvieron acá, tuvo sanciones esa actividad, está en el registro de infractores de la OESA, en el RINA, hay un documento, puede haber un documento histórico, puede haber que hay un registro de pasivos. No se olviden que en el caso de hidrocarburos hay un registro de pasivos que la administra el Ministerio de Energía y Minas, ustedes lo pueden poner por internet y está georreferenciado. Entonces yo tengo que saber qué cosa hay, ¿no? Yo siempre digo a los titulares, cuando uno hace investigación histórica debe buscar pasivos de hidrocarburos, pasivos mineros. El OESA tiene una página web muy interesante con todos los botaderos a nivel nacional georreferenciado. Simplemente usted lo pasa a un sistema ArcGIS y sobre eso ponen su proyecto y ya saben que ha habido antes. Obviamente, esa información tiene que construirse. Puede haber también algunos documentos de la región, ¿no? Nosotros le hemos dicho, busca documentos de la región. Las regiones tienen sus planes de desarrollo regional o local.
Una vez que yo tengo esta primera parte, voy a campo y hago una inspección. ¿Para qué hago la inspección? Para chequear realmente si la información es real en campo. Entonces, en esa inspección yo puedo encontrar zonas afectadas y ahí yo determino mi área de potencial interés. Área de potencial interés, ustedes en los documentos lo van a ver como la zona SAPI. Luego de ahí, una vez que yo hago mi área de potencial interés, hago mi malla y ahí tengo que hacer mi modelo conceptual. ¿Qué es el modelo conceptual? Es la relación entre el contaminante, ¿se acuerdan la lámina anterior que vimos? El contaminante y el receptor. Cuando yo hago esta interrelación entre el contaminante y el receptor y pongo vías de ingreso, mecanismo de transporte, eso se llama, en la regulación peruana, modelo conceptual. El modelo conceptual también se utiliza mucho en otros países como en Chile, por ejemplo, y en Colombia. Y es interesante porque yo he visto aplicaciones en Chile para los estudios de impacto ambiental. Acá en Perú todavía no se utiliza mucho, pero allá sí se utiliza como parte del levantamiento de las áreas de influencia. Muy bien, entonces voy a campo, hago toda esta acción, inspecciono, miro si el suelo está impactado, si encuentro evidencia, y si es así, hago recién muestra de identificación. Para eso es muy importante que ustedes chequeen la guía del Ministerio del Ambiente. Hay una guía que es el protocolo de suelo, que es un libro marroncito, lo pueden bajar de la website, y en el anexo tiene todas las mallas de distribución para tomar muestra de suelo. No se olviden, esto tiene que ser con laboratorio acreditado, tienen que leer bien el protocolo. Hay una cantidad de número de muestras por área y una distribución. Si, por ejemplo, yo tengo un derrame o un sitio impactado que proviene de un tanque, normalmente yo hago una malla radial, ¿verdad? Porque el tanque se va a ir de manera radial. Si yo tengo un derrame de una tubería, yo lo hago acá acostado de la tubería. Entonces es muy interesante, dependiendo de lo que ha pasado, cuál es la mejor técnica para hacer esta acción de identificación. Otro concepto importante que tenemos que tener claro, y esto es las nuevas reglas en materia de residuos sólidos, es lo de la economía circular. Y esto cambia el concepto que teníamos antes de una economía lineal, donde yo compraba algo y lo usaba y simplemente lo desechaba. Hoy por hoy se habla de materias primas, de diseño, de distribución, de consumo, y volver a que este producto, este residuo, sea nuevamente reciclado. Por eso es que se habla de economía circular. En el caso de residuos sólidos en Perú, tenemos la regulación peruana establece 2 reglas para residuos sólidos. La primera regla es que si yo digo que esto no funciona, imagínense un lapicero, si yo digo que eso no funciona, se convierte en residuo sólido. La otra regla que tenemos en el Perú es cuando, por ejemplo, un producto, un alimento, una medicina, tiene una fecha de vencimiento, técnicamente eso es un residuo, ya no debería consumirse. Entonces, esas reglas son las reglas nacionales que también están en el convenio Basilea. Otra cosa que ha cambiado es esta aplicación de las jerarquías sobre la gestión de los residuos. La primera de ellas es la jerarquía sobre la prevención o minimización en la generación de residuos en el origen frente a cualquier otra alternativa. Entonces, yo primero tengo que minimizar. Si yo no puedo minimizar en la fuente, yo tengo que valorizar, y acá entendamos 2 elementos de valoración. La valoración que es energética, o sea, yo tengo un aceite usado, lo puedo quemar en mi caldero, mezclándolo con otro tipo de combustible, o la valoración a través de reciclaje o compostaje o reutilizar esto. Eso es también un mecanismo de valoración de residuos. Y la última es cuando yo no puedo hacer nada, yo voy a una tercera, que es la disposición final. Todas estas reglas que hemos visto antes, ¿no es cierto?, son las reglas que luego a mí me van a fiscalizar en el tema de hidrocarburos. Porque nosotros vamos a chequear qué pasa en su jerarquía, luego vamos a decir qué residuos peligrosos tiene, y en el caso de residuos peligrosos, la palabra clave es CRETIP, ¿no? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biocontaminado, patógeno biocontaminado. En el caso específico de hidrocarburos, normalmente nosotros vamos a tener residuos que son más inflamables, algunos tóxicos dependiendo del material o de la sustancia, y también algunos corrosivos, ¿no?, para algunos limpiadores, ¿no? Entonces son algunos de los residuos que ustedes van a encontrar en la actividad de hidrocarburos. También tenemos explosivos en algunos casos para la actividad sísmica, por ejemplo,
son parte de lo que normalmente se podría tener en una actividad de esta naturaleza. Muy bien, acá solamente un tema relevante. En el caso, por ejemplo, que se encuentre un residuo peligroso y que yo tenga dudas e incertidumbre, es el Ministerio del Ambiente quien determina si el residuo es peligroso o no. Y hay todas unas reglas, ¿no? La información que el Ministerio del Ambiente ha regulado para decir si el residuo es peligroso o no. ¿Qué pasa con el OEFA? El OEFA es el que, a su vez, en materia de residuos, es el que fiscaliza, tipifica infracciones en materia de residuos, y vamos a ver que ellos también han sacado tipificaciones que uno tiene que saber aparte del reglamento. En el caso del Ministerio de Transportes, él regula todo lo que son la parte de transporte de material y residuos peligrosos, establece brevete especial, las rutas vías nacionales, ¿verdad? Tiene todo un rol muy importante en esta gestión. Las municipalidades provinciales solamente verifican la gestión de los residuos sólidos y en especial de los que son residuos de demolición y construcción. Acá hay un tema importante, por ejemplo, si ustedes van a hacer una actividad de hidrocarburos, en algunos casos tienen que hacer demoliciones, ¿verdad? Entonces, esas demoliciones tienen que darse en marco de la norma del